Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Vamos a comenzar a desarrollar nuestra agenda informativa marcada por un terrible hecho sobre el que ya daremos detalles en breve, del cual ya ustedes conocen, el terremoto en México ayer. Compartimos entonces en este día, miércoles 20 de septiembre. Bueno, comencemos. Lo que son las cosas del destino. Precisamente a 32 años del terremoto de 1985, que dejó un saldo terrible de 10.000 o más muertos en México, ayer se registró otro, ¿no? En escala de 7.1, con epicentro cerca de los estados de Puebla y Morelos, pero que afectó no solamente estos espacios geográficos, sino también la capital, Ciudad de México, ¿no? Las cifras de víctimas son imprecisas. Se habla de 139, 149. El último reporte que vimos esta madrugada, ya tendremos información en breve, seguramente que ampliará lo que yo estoy acá en el introito presentando. Hablaba de 217 muertos aproximadamente. Esto lo tomamos del portal del País de Madrid. Fue lo que vimos, lo último, en la madrugada cuando veníamos hacia el canal. La situación es difícil, el presidente de México ha llamado a la serenidad, el nivel de destrozos es muy alto, hay aproximadamente hasta ahora algunas informaciones, por ello digo imprecisas, faltaría, bueno, no solamente la remoción de escombros para determinar el número definitivo de víctimas y personas que estuvieran heridas, sino también el número de estructuras que se vieron afectadas. Se derrumbaron aproximadamente en las diversas zonas donde afectó el terremoto 24 edificios. Bueno, y para mayor desgracia hizo erupción el volcán Totopepel y en este caso, bueno, la situación no puede ser de mayor angustia y de mayor incertidumbre, ¿no? En este caso, sobre la erupción no hay mayores detalles. No se han replicado, no han surgido réplicas, se espera que en el camino pudieran pasar. Bueno, y las placas tectónicas se movieron, porque algunas informaciones señalaban, de acuerdo a lo que dan algunos despachos de agencias internacionales, las placas tectónicas ayer se movieron en la América desde Chile hasta Alaska. Por si esto fuera poco, también se registró un movimiento sísmico hacia el sur de Nueva Zelanda con una magnitud de 6.1 sobre las aguas, sobre la profundidad de las aguas. Sobre esto no hay mayor información. Pero bueno, esto lo registramos y es la información que jerarquizamos desde luego porque es muy importante y tiene ubicación precisa en todos los medios de comunicación social del mundo, diríamos, ¿no? La solidaridad se ha expresado. En fin, de diversos países, no solamente de la América, sino de otros lugares. Bueno, y esperemos, ¿no?, que no vengan nuevas réplicas y que lamentablemente se tenga que conocer el número definitivo de víctimas. Hay una situación de emergencia nacional en ese país. Pero la naturaleza parece ser que es implacable, ¿no?, en los últimos tiempos, porque el huracán María ya esta madrugada, pues, castigaba a Puerto Rico. Hay nivel de alerta de emergencia en Puerto Rico, Islas Vírgenes, por donde se supone deba pasar, pero hay nivel de alerta también en República Dominicana, donde se espera que sus efectos puedan conocerse tal vez entre hoy o tal vez también mañana, ¿no? Así que no hay rumbo definitivo, no se ve ni se perfila ni se proyecta que este huracán María vaya hacia otras zonas del Caribe, tampoco a la península de la Florida. Su dirección enfoca más bien hacia la costa este de los Estados Unidos, pero esto es impredecible en el caso de estos fenómenos naturales. Así que, bueno, pendientes porque va a haber en el desarrollo de esta primera mención seguramente información importante sobre estos hechos, sobre estas calamidades naturales.
Vámonos a otro escenario, ¿no? El escenario de la Asamblea General de Naciones Unidas, que también se jerarquiza en esta primera emisión y en diferentes medios de comunicación social del mundo. El caso de Venezuela está precisamente en el ojo del interés mundial. Ayer hubo intervención, sobre lo cual se creó expectativa, era la primera vez que se presentaba, del señor Donald Trump. Bueno, al margen de lo que dijo sobre Corea y otros sitios críticos en el mundo, se refirió a la situación venezolana, ratificó puntos de vista sobre lo que él considera es el momento político, económico y social y humanitario que vive el país. Y bueno, calificó de nuevo al gobierno venezolano de dictadura. A esto le replicó Maduro en el día de ayer señalando que casi es una amenaza de muerte. También el canciller venezolano, quien se encuentra en la sede de las Naciones Unidas, en la representación, como digamos, la cabeza de la representación nacional, también expresó su rechazo y dijo que lo dicho por Trump, bueno, era una tremenda amenaza, ¿no? Adicionalmente a Trump, otros presidentes latinoamericanos que intervinieron, como el de Colombia, como el presidente también francés estuvo allí, que es europeo, pero en este caso se refirió a la situación nacional. Colombia y Brasil, Michel Temer, se refirieron también a la situación venezolana. El canciller chileno, Heraldo Muñoz, también intervino en lugar de la presidenta Michelle Bachelet. En fin, que Venezuela, bueno, está allí en el interés fundamental de esta 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, y en lo interno, bueno, está el tema político, una serie de denuncias que realizan los opositores sobre la forma como el Consejo Nacional Electoral ha modificado, digamos, la participación de los venezolanos en otras mesas, porque ha cerrado centros de votación, parte de esa intensa dinámica, y otras apreciaciones, en este caso de los voceros oficiales, sobre lo que denominaron la ambivalencia o dualidad que tiene la oposición alrededor del tema, que ayer, por cierto, ratificó que sin agenda y sin condiciones no irá a ningún diálogo con el gobierno. Y hay mucho más que iremos, pues, describiendo en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Bueno, entremos en los detalles, ¿no? La situación lo amerita aún más a propósito de lo que ha ocurrido en México. Comencemos entonces con nuestra portada. Bueno, lo que tenemos, por lo menos de parte nuestra, son al menos 140 muertos que dejaría o habría dejado el terremoto en México, pero ya les dije que hay cifras que hablan de 217 muertos. Por lo pronto no se sabe en definitiva qué es lo que pues, pudiera haber ocurrido. Bueno, Maduro invitó a Donald Trump a debatir, esto a propósito de la intervención del señor Trump en la Asamblea General de Naciones Unidas. Los países latinoamericanos debatirán sobre Venezuela en la ONU. El huracán María ya está castigando a Puerto Rico desde esta madrugada. En el espacio de la entrevista conversaremos con Marianela Herrera. Ella es directora del Observatorio Venezolano de Salud, del tema de la desnutrición. Adicionalmente también es profesora de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, y al final, siempre arte y espectáculos. Arbeláez lanzará nuevo sencillo promocional. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. Vamos con esos titulares. Vamos con los titulares nacionales, regionales, internacionales, informaciones de último momento, la información del tiempo también y del tránsito. Gaudí y Ricardo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Carlos. Buenos días, Gaudí. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Pues bueno, ayer decíamos que algo está pasando con la naturaleza y hoy lamentablemente tenemos que informar de este terremoto de 7.1 en México. Y ya pues los daños son conocidos, por las redes sociales han circulado muchos videos de estos edificios, al menos 42, que se desplomaron en Ciudad de México. Y muchos se preguntarán por qué el de hace 2 semanas, que fue de 8.1, no dejó tantos estragos, pues. Y resulta que los expertos dicen que este de ayer estuvo situado a una menor profundidad, el epicentro. Y por eso los daños que ustedes conocen, ya lo decía Carlos, al menos 217 muertos. Es la cifra actualizada que se maneja por lo menos en algunos portales. Sí, señor. De hecho, de manera desagregada tenemos lo siguiente: 86 de estas personas fallecieron en Ciudad de México, 71 en Morelos, 43 en Puebla, 12 en el Estado de México, 4 en Guerrero
Guerrero y una persona en Oaxaca. Vamos a revisar algunos videos que probablemente ustedes ya hayan observado, pero que dan cuenta de la magnitud de este movimiento y de los destrozos que causó en la Ciudad de México y en los estados que acabamos de mencionarles. En este momento, por ejemplo, en este video se puede observar cómo colapsa completamente una estructura, un edificio que se viene abajo minutos después de haber ocurrido el sismo en México. Vamos a revisar otras imágenes que dan cuenta de las labores que se emprendieron posterior a el sismo, que tienen que ver, bueno, con el rescate y la ayuda a las personas que resultaron heridas en este movimiento telúrico. De hecho, escuchábamos un reporte en horas de la mañana de la radio mexicana donde estaban haciendo llamados a personas que tuviesen palas, que tuviesen mazos, que tuviesen taladros para poder ayudar a los rescatistas a mover toda esta cantidad de escombros que se generaron producto pues del derrumbe y del colapso de las edificaciones. Hay otras imágenes que queremos mostrarles, por ejemplo, estas son labores de rescate en horas de la noche, de la madrugada del día de hoy de México. Lo estamos tomando de un periódico mexicano. Ahí se pueden ver entonces los reportes que realizan los distintos periodistas y lo que puede ser la actividad de los distintos rescatistas. Bueno, se nos congeló allí el video un momento, pero así como hay estas imágenes que nos llenan de mucha tristeza, también hay unas que también son muy tristes y son muy fuertes, pero que nos dan un poco más de esperanza. Y tiene que ver con, por ejemplo, el rescate de estos niños que quedaron atrapados en una escuela que cayó. Ahí se pueden ver varios de los pequeños y finalmente pues logran sacar a uno de los infantes para ser atendido y recibir los primeros auxilios necesarios. Estaban siendo rescatados de una grieta. Son imágenes muy tristes, ¿verdad? Que llenan de mucha tristeza y de mucho dolor y que, bueno, esperemos que puedan ser rescatados todas las personas que están debajo de esos escombros, ¿no? Sí, de hecho, pues también escuchábamos reportes por radio que hay personas atrapadas en los escombros que están enviando vía celular mensajes a las autoridades, a los familiares de que están en los escombros. Por eso las autoridades continúan con estas búsquedas. También importante destacar que las autoridades decían apenas horas luego de este sismo que por favor no encendieran cigarrillos porque habían fugas de gas. También tenemos la cuenta Twitter del presidente Enrique Peña Nieto. Él hace 5 horas enviaba un mensaje a la nación mexicana por este sismo y hace 13 horas indicaba que había ordenado evacuar los hospitales con daños y trasladar a sus pacientes a otras unidades médicas. También decía pues que iba a hacer todo un recorrido aéreo para poder visualizar los daños y pedía a la población que no transitara por las calles y además había indicado a los servicios de emergencia que permanecieran abiertos para atender a toda la población tras este sismo. No, bueno, había una información adicional, no sé si de repente tendrá sobre el volcán Popocatépetl, no sé si como hizo erupción, no se sabía, había un nivel de expectativa e incertidumbre, no sé si había algo más. Estuve revisando algunos reportes que hacen los expertos allá de los servicios mexicanos y señalaban que era normal, que era después normal de un movimiento sísmico tan fuerte como esto, que esto ocurriera. de la comunidad venezolana, apenas algunas circunstancias, tal vez en la madrugada también escuchábamos por radio algunos reportes. Hoy día, por la situación del país, hay miles de venezolanos viviendo en México, en Ciudad de México, Guadalajara, Cuernavaca, en fin. Pero al parecer no ha habido mayores precisiones, el susto, pero no hay más información adicional. Sí, bueno, en todo caso una tener... línea, creo, telefónica, no sé si a través de la Cancillería o la Embajada, el Consulado, ¿no? Sí, bueno, en todo caso tener paciencia porque las comunicaciones en este tipo de situaciones se complican aún más de lo que normalmente son y hay que, bueno, esperar y confiar en que esos familiares que están en otras tierras, en este caso la mexicana, pues están con vida y están bien. Pronto tendremos la comunicación con ellos. Amigos, nos toca hacer revisión de otras informaciones en los titulares de la prensa nacional. Enseguida. Y comenzamos con la portada del diario El Nacional. El titular principal está referido a este debate que se lleva en la ONU, donde ha habido pronunciamientos de distintos mandatarios del mundo en relación a nuestro país. Se reseñan las declaraciones de Emmanuel Macron en Francia, Donald Trump en Estados Unidos, Michel Temer en Brasil y Juan Manuel Santos en Colombia. Expresaron preocupación en la Asamblea General de la ONU. Pedimos ayuda porque a nadie le importa la salud de los presos. Esto lo dice el Comité de Familiares de Presos Políticos. Ellos denuncian que el gobierno
gobierno ignora las solicitudes para que se les preste atención a los que están privados de libertad. En materia económica, la canasta alimentaria superó los 2 millones de bolívares. ¿Qué nos trae el Universal en este día? Pues ellos abren con la reacción del gobierno venezolano ante estas declaraciones que emitió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer durante la 72 Asamblea General de la ONU contra el gobierno de Venezuela. Y titula: Garreaza califica como lamentable discurso de Trump en la ONU. El canciller venezolano señaló que el discurso del presidente estadounidense es un irrespeto a las Naciones Unidas, a su secretario general y a los pueblos del mundo que están aquí para procurar la paz. Otro tema, Borges, se refieren a Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional. Oposición no repetirá el fiasco ante eventual diálogo. Y en las fotografías, ya en la página central de esta primera plana, vemos parte de la situación, terrible situación que se vivió ayer en México, y titulan: México tiembla otra vez. Vamos con la portada del diario 2001. Está dedicada en su totalidad a la situación ocurrida en México que ya les hemos venido reportando. Titular principal: cataclismo en México. Más abajo podemos observar información que está relacionada con el paso del huracán María, otro fenómeno meteorológico que está causando estragos, en este caso en el Caribe. Arrasa en poblados de las Antillas Menores. Ahora revisemos cómo jerarquiza la información en este día. El diario VEA titulan de la siguiente manera: Venezuela no es una inmobiliaria de Nueva York, y tienen allí fotografía del presidente de la República, Nicolás Maduro. El presidente Maduro rechazó las declaraciones de odio, amenaza y guerra emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Otra información también da cuenta de esta situación en México: tragedia en México tras terremoto de 7,1. Y otra información que destaca en el área internacional: huracán María podría ser más letal que Irma. Diario Últimas Noticias. Presidente Maduro le reviró a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. El primer mandatario nacional advirtió que su par quiere justificar su muerte, diciendo que era un dictador. También se señalan otras declaraciones que tenía como protagonista el presidente de Estados Unidos. Bueno, él señaló que habría que destruir totalmente a Corea del Norte si estos continúan con su carrera nuclear. Diario Líder, especialista en la materia deportiva, titula: Mata la liga, y nos dice la fotografía: Abisail García, segundo entre los bateadores de la Liga Americana, vive su gran momento y todo apunta a que cerrará por primera vez con promedio ofensivo de 300. Pausa, amigos. Al regreso venimos con más información en el noticiero Primera Emisión. Usted no se mueva, enseguida estamos de vuelta. Bueno, comenzamos en la revisión por la prensa que circula en el interior del país. Lo hacemos en el estado Zulia con el diario Versión Final. Ellos titulan: Trump amenaza a Venezuela con más sanciones desde la ONU. Y en el tema electoral, UNT garantiza respaldo a Juan Pablo Huanipa. El diario La Lupa, que circula en el estado Aragua, titula con declaraciones del presidente de la República. Dice: hay que castigar con prisión a corruptos. Tenemos ahora Ciudad Maturín, que circula por supuesto en el oriente del país. Titulan: Venezuela no descarta ninguna opción ante amenazas de Estados Unidos. Vamos a revisar la portada del diario El Informador. Circula en el estado Lara. Dice lo siguiente: sindicato, el transporte público murió en esa entidad. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Buen día, ¿a quién? Jesús Albino, que está por allí. Gracias, buenos días. Hacemos este contacto del estado Anzoátegui para informarles que el defensor del pueblo en la entidad, Rafael Vega, solicitó al gobierno regional reaperturar los comedores populares, plan implementado por el actual fiscal general de la República, Tarek William Saab, mientras era gobernador de la entidad, donde se beneficiaban personas de sectores económicamente deprimidos y también masas de trabajadores. El defensor del pueblo hizo un exhorto a que se reabran estos comedores populares. El gobierno regional anunció la construcción de 2 pozos de agua en las comunidades del Paraíso y La Pastora del municipio Valdés, además de la entrega de 25 techos a las familias afectadas por el paso de la tormenta Bret el pasado mes de junio. De acuerdo a la información suministrada por el gobernador Edwin Rojas, las acciones forman parte de la garantía de atención a las necesidades prioritarias de la población. Habitantes de la comunidad Las Mercedes en San Juan de los Morros solicitan a la alcaldía del municipio, Juan Germán Rocio, mejore el servicio de aseo urbano, así como también a la Corporación Eléctrica Nacional para que fortalezca el sistema de alumbrado público. Desde el estado Guárico, José David Rondón, Televen.
Ahora el recorrido es por la prensa internacional. Comenzamos con el diario El Independiente de Hidalgo, México. Ellos, por supuesto, titulan con parte de lo que es esta tragedia que está viviendo México. Van 224 muertos, dice el titular, y la fotografía es dramática de las escenas que se viven en Ciudad de México. Dice: un sismo de 7.1 grados Richter con epicentro entre Morelos y Puebla se sintió con mayor intensidad en la Ciudad de México. Vamos con la portada, amigos, del diario El Universal de Colombia. Tienen información que está vinculado con el tema electoral de ese país. Voto en blanco. Vargas y Petro lideran la encuesta. Si las elecciones fueran el día de mañana, los precandidatos que acabo de señalar estarían adelante. Ahora el diario de Bolivia titula Tragedia por terremoto en México y nos muestran varias gráficas de lo que fue esta situación en el DF. También tenemos caos en La Paz por movilizaciones. Vamos con la portada del diario El Universo que circula en Ecuador. También titulan con la información que está relacionada con la situación de México. El horror de terremoto volvió a los 32 años exactos en México. El mismo 19 de septiembre ocurrió en 1985. Un movimiento telúrico bastante fuerte en Ciudad de México. Ayer también se había hecho un gran simulacro en conmemoración de esto que había ocurrido hace 32 años. Revisamos otras informaciones. La Guardia Civil Española detuvo hoy miércoles a Josep María Jové, el principal colaborador del vicepresidente de Cataluña. El arresto se produce en plena tensión con Madrid por su determinación de realizar un referéndum de autodeterminación que está vetado por la Corte Suprema de Justicia de España. Y 2 hombres fueron detenidos hoy miércoles en el marco de la investigación del atentado que se realiza por lo ocurrido en el metro de Londres el pasado viernes, lo que lleva a 5 personas arrestadas en total por este hecho. El anuncio lo hizo la policía. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Abundante nubosidad con precipitaciones dispersas, algunas de ellas con actividad eléctrica en gran parte del país, más intensas en las regiones oriental, sur y centro-occidental. Caracas estará parcialmente nublado, temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 30. Valencia nublado con precipitaciones, temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 32. Mérida, nublado con precipitaciones, temperatura mínima 17 grados centígrados y temperatura máxima 29 grados centígrados. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Comenzamos informándoles a las 4:30 minutos de la mañana. Las vías de los valles del Tuy se presentan sin novedades. Información que llega a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Avanzamos. La autopista Prados del Este, buena circulación en ambos sentidos en todo el recorrido a las 6:22 minutos de la mañana. La autopista regional del centro, tramo Miranda, sin novedad, pista seca. También nos señalan que hay retraso en la Gran Mariscal de Ayacucho, vía Guarenas, porque hay una grúa que está sacando una gandola que se salió de la vía el día de ayer. En el Torreón de Guarenas no hay autobús. Esto es una denuncia que realizan los habitantes de esa zona que les dificulta muchísimo lo que es el traslado a la ciudad de Caracas. Bueno, saludos que envía el Galán Guillén, también Juan Eduardo, por acá nos envía Reinaldo almuerzo, un desayuno muy venezolano de Mili, saludos también de Julio Rodríguez y bueno, nos envían también imágenes que tienen que ver con la solidaridad del pueblo venezolano con el pueblo mexicano. Nos envían esta imagen desde la parroquia Pueblo Nuevo del Sur, en el estado Mérida, oración y unión por México, y también lo hace el señor César Meléndez con esta imagen, oremos por México. Una de las cosas que más me despertó la atención fue, no sé si habrá detalles en cualquier momento, ¿no? Es que la placa tectónica de toda América, eso lo leía esta madrugada, se movió desde Chile hasta Alaska. Una cosa que despertó muchísimo el interés. Claro, el foco de atención se centra en la tragedia que vive México y lo que ocurrió también en Nueva Zelanda, de 6.1, un movimiento sísmico hacia el sur de Nueva Zelanda, ¿no? Pero algo está ocurriendo, ¿no? Algo está pasando, pero ese movimiento de las placas tectónicas desde Chile hasta Alaska en el día de ayer, pues llama la atención. Sí, de hecho en redes sociales algunos chilenos decían que están asustados, pues porque no saben si el próximo será Chile en esta lista de movimientos telúricos. Esperemos que no.
No, claro. Esperemos que Dios nos cuide a todos. Es así, porque somos vulnerables todos, frente a la naturaleza, a estos movimientos telúricos, a estos huracanes, a todos estos fenómenos naturales. Sí, señor. Bueno, de todas maneras los vamos a invitar a que luego de la pausa comercial entremos en detalles porque vamos a tener abundante información sobre lo que fue este movimiento sísmico de 7 grados en la escala de Richter. Toda la información que vaya surgiendo, además, la vamos a ir sumando en el desarrollo mismo de esta primera emisión del noticiero de Televen. Así que estén muy pendientes también. En el espacio internacional tendremos información sobre lo que está pasando con el huracán María, quien ya esta madrugada, como informamos desde el comienzo, comenzó a tocar pues suelo de Puerto Rico, ahí situación de alerta extrema también en República Dominicana, y esperar las informaciones del Centro Nacional de Huracanes, que desde los Estados Unidos tiene una información bastante precisa, ¿no?, sobre lo que sería la trayectoria que va a tomar María. Algunos están hablando que pudiera ser pues en algunos espacios hasta mucho más fuerte que el huracán Irma, pero no se sabe con precisión si esto puede ocurrir. Además, bueno, en la información nacional tendremos detalles sobre lo que internacionalmente repercute el caso de Venezuela, lo que ocurrió ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la intervención de Trump, de Michel Temer, presidente de Brasil, del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, del presidente francés, Emmanuel Macron, quien habló de una tendencia dictatorial en nuestro país, también el canciller de Chile. Es decir, Venezuela está en el foco de atención del mundo y mucho más en esta reunión de Naciones Unidas. Bueno, en el espacio de la entrevista conversaremos de un tema de altísima sensibilidad, como es la desnutrición. Hablaremos con Marianela Herrera, quien es directora del Observatorio Venezolano de la Salud. Y siempre al cerrar tenemos la información de arte y espectáculos. Hola amigos, muy buenos días. En la presente ronda informativa comienza de inmediato. Héctor Matos y Giselle Movallet, los saludamos. Buenos días, Giselle. Amigos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Comenzamos de inmediato con la información, que ha acaparado la atención de Venezuela y el mundo. Es la tragedia que vive México. 248 muertos, decenas de edificios colapsados, puentes caídos y vehículos destruidos. Dejó el sismo de magnitud 7.1 que azotó México. Al menos 27 muertos en Ciudad de México, 9 en el Estado de México, 54 en Morelos y 27 en Puebla. Entre estos dos últimos estados fue donde se generó el epicentro de este terremoto que ocurrió 2 horas después de un simulacro que se realizaba en el país en conmemoración del aniversario número 32 de uno de los mayores sismos que causó más desastre en México. Esta práctica, más que resultar beneficiosa para los habitantes y los cuerpos de seguridad y rescate, los dejó desprevenidos, por los que, según el presidente de México, Enrique Peña Nieto, no se activaron las alarmas correspondientes para evitar el desastre. He instruido también para que el Plan MX ya está en operación, que eso incorpora a nuestras Fuerzas Armadas, a la Marina Armada de México, y en coordinación con las autoridades locales. Se ha instruido para que además se instalen plantas de luz para que a lo largo de toda la noche sigamos apoyando a la población. Eventualmente todavía podamos encontrar personas que estén debajo de los escombros. Las imágenes de los derrumbes son las que mayor alerta causaron no solo en la población mexicana, sino también en el mundo entero. Hasta el momento, más de 40 estructuras colapsadas son las que contabiliza el gobierno de México, mientras que el número de heridos y fallecidos continúa en aumento. 18 son los municipios afectados y se contabilizan más de 2 millones de personas evacuadas durante el temblor. Fue un golpe muy fuerte que se vio hacia abajo y pues sí me puse un poco nerviosa, empecé a hablarle a mis hijos para ver cómo estaban, no pude, entonces puro WhatsApp. Y estaba atrapada en el 3er piso y una amiga que está allá en el 4º piso y tratamos de salir, les gritamos, nos ayudaron a sacar por medio de la siguiente casa que está a un lado por una escalera, pero pues yo le agradezco a mi Padre Dios que nos tiene aquí por algo.
Según la información oficial, este sismo se sintió en Ciudad de México de forma trepidatoria, lo que causó que el movimiento se generara de forma vertical, haciendo que los objetos y las estructuras saltaran en lugar de que se balancearan. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, pidió serenidad a la ciudadanía ante posibles réplicas que se puedan generar en las próximas horas. Francisco Marín, Televen. Continuamos y es que el presidente Nicolás Maduro invitó a su par de Estados Unidos, Donald Trump, a debatir cara a cara sobre Venezuela. Luego de una marcha en apoyo al gobierno nacional que partió desde la sede de la CanTV ubicada en la Avenida Libertador en Caracas, desde el Balcón del Pueblo en Miraflores, el jefe del Estado venezolano rechazó que en la Organización de Naciones Unidas, ONU, se responsabilice al país de violador de los derechos humanos y expresó que con el último discurso del presidente de Estados Unidos siente que fue amenazado de muerte. Muy bien, Mr. Trump. De lo malo agarro lo bueno. Estoy de acuerdo. Abramos un debate sobre el socialismo del siglo XXI y sus distintas formas de expresión a lo largo y ancho de la humanidad. Pero la amenaza que ha hecho ayer y hoy Donald Trump, yo la sé interpretar correcta y exactamente. Y quiero decírselo al pueblo. Donald Trump hoy ha amenazado de muerte al presidente de la República Bolivariana de Venezuela y debe saberlo que el presidente Nicolás Maduro, este presidente humilde, obrero, yo no soy un magnate, yo no soy un estafador. Este presidente seguirá aquí mandando. Por otra parte, el primer mandatario nacional llamó a la renovación de PDVSA por considerar que existe corrupción en esa compañía estatal y en otras instituciones públicas. Son los peores enemigos del pueblo, los que tienen cargos públicos y se dedican a robar al pueblo. Tenemos que ir a una batalla inclemente contra ellos. Al que haya saboteado las empresas públicas, empezando por PDVSA. Limpieza, limpieza, limpieza en PDVSA, grita la clase obrera. Finalmente, el presidente Maduro llamó a votar el próximo 15 de octubre en las elecciones regionales en contra de los candidatos de la oposición por considerar que apoyan las sanciones impuestas por Estados Unidos al gobierno nacional y a algunos de sus funcionarios. Cristal Chopite, Televen. Y desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó al gobierno venezolano. Expresó que su nación y la comunidad internacional deben hacer algo para contribuir a mejorar la situación de Venezuela. El pueblo venezolano está hambriento y su país se está colapsando. Las instituciones democráticas se están destruyendo. Esta situación es totalmente inaceptable. No podemos seguir circunstantes y observadores. Como amigo y vecino responsables, nosotros y todos los demás tenemos el objetivo de ayudarles a recuperar su libertad. Trump cuestionó que las competencias de la Asamblea Nacional hayan sido transferidas al Tribunal Supremo de Justicia y a la Asamblea Nacional Constituyente, hecho que calificó como un robo del poder. Entre tanto, el canciller Jorge Arriaza condenó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su comparecencia en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Por la intervención del presidente Trump, primera vez que viene a Naciones Unidas, y en vez de hablar de la paz en la Casa de la Paz, en vez de hablar del respeto al derecho internacional en la Casa del Derecho Internacional, no hizo más que promover acciones guerreristas, que promover destrucción de determinados países, que hablar y señalar a nuestra democracia. Mientras él amasaba su fortuna en los últimos años en el sistema capitalista, nosotros estábamos construyendo una revolución democrática, constitucional, socialista. El canciller destacó que no descartan ninguna opción y que están preparados para responder de cualquier manera a cada una de las acciones que imponga el gobierno de Estados Unidos. Y la Guardia Costera estadounidense suspendió operaciones en los puertos de Islas Vírgenes y Puerto Rico, dada la proximidad del huracán María. Tráfico entrante y saliente de embarcaciones estará detenido hasta nueva orden.
Con vientos de 260 kilómetros por hora, marejadas ciclónicas y torrenciales lluvias, el huracán María tocará el territorio puertorriqueño y parte de las Islas Vírgenes en las próximas horas. María, de categoría 5, causó estragos tras su paso por la isla de Guadalupe y hasta el momento se reporta la muerte de una persona luego de ser golpeada por un árbol. Otras 2 han desaparecido luego de que su barco se hundiera en la isla de La Desirade. También 40% de la isla está sin electricidad y se han registrado inundaciones en varias comunidades. Sin embargo, los daños de la infraestructura son limitados. Entre la noche del lunes y la madrugada de este martes, María tocó tierra en Dominica con vientos de hasta 260 kilómetros por hora, causando el desprendimiento de los techos de las viviendas, esto según información difundida por el primer ministro dominiqués en su cuenta en Twitter. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que tras el paso del huracán María, se activó la zona de convergencia intertropical de nuestro país, por lo que fueron prohibidos los zarpes de embarcaciones. Se esperan fuertes precipitaciones durante las próximas horas. Las espiraladas de este huracán ha traído la activación de la zona de convergencia intertropical en nuestro país y vamos a tener precipitaciones moderadas a fuertes en las próximas 24 horas, sobre todo en la región oriental de nuestro país. Para mañana los núcleos nubosos se van a desplazar a la región central y a la región de los llanos centrales, por lo cual también esperamos precipitaciones moderadas a fuertes. También se emitió una alerta por los fuertes oleajes que van a haber en las próximas 24 horas y restricción de zarpe a las embarcaciones. Reverol confirmó que fue enviada una ayuda humanitaria a la isla Dominica en 2 aviones de la Fuerza Armada Nacional con 18 toneladas de insumos. Amigos, al regreso lo más destacado del panorama internacional. Esa parte, ya venimos. El presidente estadounidense Donald Trump alertó que no habrá otra opción que destruir totalmente Corea del Norte si el régimen de Pyongyang continúa amenazando a su país y a sus aliados. Trump añadió que Norcorea tiene que entender que la desnuclearización es el futuro más viable. Estas declaraciones las formuló en el marco de la Asamblea General de la ONU. Debido a daños causados por el huracán Irma, el Consejo de Estado de Cuba decidió posponer para el 26 de noviembre las elecciones municipales. Estaban previstas para el próximo 22 de octubre, mientras que la segunda ronda fijada para el 29 de octubre se realizará el 3 de diciembre. Japón instalará un nuevo sistema interceptor de misiles en respuesta a los 2 últimos proyectiles de medio alcance lanzados por Corea del Norte. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, agradeció la creación de la Oficina Antiterrorismo y anunció que para el próximo año la primera reunión de esta instancia. Países latinoamericanos tratarán hoy el tema Venezuela en la Asamblea General de la ONU. Al regreso, los detalles de esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Bueno, vamos a conversar con Marianela Herrera. Ella es directora del Observatorio Venezolano de la Salud, además profesora en la Universidad Central de Venezuela, y los temas son variados, Marianela, en este sentido, ¿no? Pero cuando vemos incluso las cadenas oficiales y escuchamos el discurso oficial y luego lo contrastamos con lo que dice la gente, uno aprecia evidentes contradicciones, ¿no? Sobre todo cuando se trata del tema de la alimentación por una parte, el tema del desabastecimiento y la escasez, y por la otra, una situación aguda que se está presentando y que tiene registro claro, como es el de la desnutrición. Sí. Me gustaría que entráramos en esos detalles. Así es, fíjate. Y también es importante aclarar que desde el punto de vista científico, técnico, esta es una crisis de desnutrición, por llamarla de alguna manera, que no ocurrió de un día para otro. Fundación Bengoa, organización, por ejemplo, para la cual yo soy voluntaria,
tiene un estudio muy interesante desde el año 2011 en un área rural en el estado Apure, donde desde ese año ya esa población puntual presentaba 34% de retardo de crecimiento en los niños. Es decir, ahí hay hambre crónica y es realmente importante destacar que esta situación de hoy pudo haberse prevenido y no se hizo nada. Es decir, porque las políticas públicas que estaban destinadas a mejorar la alimentación y la nutrición de los venezolanos no estaban bien proyectadas, no estuvieron bien focalizadas acorde a las necesidades de la población. Entonces es esto que estamos viendo en este momento, que realmente es terrible, porque cada vez vemos el incremento de los casos y hay como una negativa a aceptar el problema. Y desde el punto de vista de políticas públicas, lo primero que tú tienes que hacer para resolver un problema público es aceptar el problema que tienes. Ahora, eso tiene un origen, evidentemente, Marianela, tiene un origen, tiene una evolución y, por supuesto, claro, uno tiene que visualizar, ¿no?, en este caso futuro, que se nos viene encima. Claro, que se nos viene encima todo lo terrible, porque no hay una intervención que se está realizando adecuadamente. ¿Qué tendríamos que comenzar a hacer? Identificar, primero, población vulnerable. ¿Qué tiene la población vulnerable? ¿Qué necesita? Ya tenemos la data de Encovi, por ejemplo, nos dice que el 93% de los hogares venezolanos no pueden acceder a los alimentos porque no tienen ingreso. Y lo primero que tú tienes que hacer para proteger la seguridad alimentaria de un hogar es proteger el ingreso del hogar. Entonces, habría que establecer mecanismos para mejorar empleo, mejorar ingresos, para formar desarrollo de capacidades para que la gente pueda darse el frente. Ahora, por ejemplo, ¿sería desproporcionado, desmesurado decir que nos vamos aproximando en forma gradual y paulatina a una situación de hambre? No, ya hay comunidades que están en situación de hambre. Cuando tú hablas, por ejemplo, de algunas comunidades con algún grado cuyo 50% de niños menores de 5 años, tal como lo habla Cáritas, dice que en algunas comunidades hay más de 50% de niños con algún tipo de desnutrición, tú tienes que prender unas alarmas serias. Porque aun cuando eso sea un estudio en comunidades y que no sea nacional representativo, tú tienes que tomar en cuenta, esto es un indicador que está creciendo aceleradamente, y eso es lo que no se vio en los años pasados, por lo cual llegamos a la situación en la cual estamos. Estos son elementos técnicos, esto no tiene más nada de tonto ni de retorcido, no, esto es un elemento técnico, hay que ir viendo y siguiendo el indicador y tomar las medidas que hay que tomar. Ahora, ¿cómo pudimos? Vendrá la pregunta que muchos se hacen, ¿no?, que pudiera ser no elemental, pero que tiene un fondo. ¿Por qué Venezuela, país con tan grandes recursos y que se profundizaron o se hicieron abrumadores en los últimos 18 años, está en un nivel, técnicamente hablando, de países africanos como Sudán, como África Ecuatorial y otros? Claro. O Haití, aquí, ni siquiera Haití, los valores y los perfiles de Haití recientemente leía que son, incluso en algunos casos, mejores que los de Venezuela. Así es. Fíjate, hay una cosa que para mí fue gravísima, que fue el cambio de las políticas públicas y de los programas de alimentación y de nutrición. Cuando se hizo el cambio hacia una política universal de subsidio de alimentos con la intención de que todo el mundo tuviera un acceso a algún tipo de alimento, lo cual tiene algún sentido, no estoy diciendo que eso no funcionara del todo, sino que había que hacerlo de manera correcta. Tomando en consideraciones cuáles eran las necesidades de la población, llevando un registro, cosa que nunca se hizo. Tú tratas de ver cuánta gente desnutrida había alimentada por la red Mercal, cuánta gente en pobreza extrema alimentaba Mercal, pero con datos ciertos, certeros. Y para poder decir, bueno, yo de aquí hacia adelante voy a proyectar y voy a tomar en cuenta cuánta población atendió verdaderamente Mercal y en qué condiciones. Eso no existió. Y la otra cosa es que cuando tú eliminas los criterios para seleccionar tu candidato a subsidio, entonces tú desconoces el efecto que eso está promoviendo. Aquí se promovió de alguna manera el hambre oculta, enmascarada a través de la obesidad que vimos en años pasados, ¿verdad? Y cuando las calorías se hicieron insuficientes,
¿verdad? Pasamos muy fácilmente a un estado de hambre oculta que ya existía. Ahora fíjate cómo estas políticas que algunos han calificado de excluyentes, de profundización del uso de un carnet de la patria, o esto es para ti, si estás conmigo, esto no es para ti, si no estás conmigo, cómo ha contribuido a que esta situación de desnutrición generalizada en la parte infantil, pero también de desabastecimiento en general para el resto del país, pues esté como está en este momento. Claro, y esos programas cuyo criterio para incluir o no está basado en algo político es totalmente contraproducente, porque no te ayuda a atacar la necesidad básica de la población, que está definitivamente en otro sentido. Hay necesidad de calcio, de hierro, de ácido fólico, de calorías, de proteínas, y eso tampoco lo está midiendo el programa de los CLAP. ¿Quiénes necesitan más proteínas? ¿Quiénes necesitan calorías? ¿Quiénes necesitan micronutrientes? Ahora, eso marcaría una particular improvisación y definitivamente, con esto concluimos, Marianela, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde? Que era la pregunta inicial. ¿A dónde nos va a conducir esta situación en el último trimestre del año, por ejemplo, en los próximos meses? Lamentablemente nos veremos inmersos en un escenario donde va a seguir aumentando la mortalidad de los grupos vulnerables, como la mortalidad materna, la mortalidad infantil, especialmente el componente neonatal, por múltiples razones, y por supuesto vamos a ver un aumento de los casos de desnutrición severa, aún más de lo que ya tenemos. En adultos y en niños. Y en niños. Bueno, es lamentable. Muy lamentable. Bueno, gracias por toda la información, Marianela, muy amable por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, hacemos una pausa, ¿no? Al regreso estaremos, como siempre, con el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Feliz y bendecido día, Venezuela. Bienvenidos a Lo Actual, su sección de arte y espectáculo favorita. Hoy iniciamos el día con nuestras oraciones por todos los hermanos mexicanos quienes afrontan esa terrible tragedia. Yo soy Melanie Mile y les recuerdo que pueden comenzar a interactuar con nosotros desde ya a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpiso.tv en Instagram, o a través de mis cuentas personales, @milemelanie en Instagram, @milepisomelanie en Twitter. Iniciamos las informaciones del entretenimiento con la mexicana Dulce María, quien regresa a la televisión para ser la protagonista de una nueva serie titulada Muy Padres. La cantante y actriz comentó a varios medios que no tenía pensado estar en televisión este año para poder dedicarse completamente a la música. Asimismo expresó: la verdad, esto fue muy inesperado. Yo estaba trabajando en mi próximo proyecto musical. Sin embargo, esta promoción discográfica me tenía muy agotada. Cuando recibí la llamada y me ofrecieron este proyecto televisivo, me gustó y lo acepté, ya que es una forma de contar historias. Por su parte, el artista comentó que también interpretará el tema Borrón y Cuenta Nueva, hecho exclusivamente para la serie. Seguimos con Lana del Rey y Sting, quienes rendirán tributo a Leonard Cohen. La estadounidense y el británico son parte de los cantantes principales que participarán en el homenaje al artista. Asimismo, entre los intérpretes confirmados están Elvis Costello, Philly Glass y Faze. De esta manera, este tributo en honor a Cohen se estará realizando el próximo 6 de noviembre en Canadá, en el Ball Center de Montreal. Por su parte, un museo canadiense abrirá luego del concierto, mostrando una exposición dedicada al músico titulada Grey Room Everything, un disco de los repertorios del cantante. En otras informaciones les cuento que Cristiano Ronaldo estrenó una nueva línea de interiores para hombres. El jugador portugués del Real Madrid presentó a través de sus redes sociales su nueva colección, donde incluirá una microfibra especial con colores llamativos. A través de una publicación en sus redes sociales, Cristiano expresó: la ropa interior es lo primero que te pones por la mañana, así que es fundamental sentirse lo mejor posible. Siempre me encuentro bien cuando llevo buena ropa interior. Es un golpe de energía. Recordemos que el astro del fútbol desde el pasado 2016 tiene su propia línea de ropa llamada CR7, que incluye además de calzoncillos, calcetines y camisas. Y finalizamos, amigos actuales, las informaciones del entretenimiento. Recuerden sintonizarnos en Lo Actual a las 9 de la mañana, donde estaré junto a Narela Bono y las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. Bueno, cerramos muy pendientes de las informaciones adicionales que puedan surgir a propósito pues, de esta lamentable situación, tragedia presentada por el terremoto en México, y pendientes también de lo del huracán Irma, perdón, del huracán María. María, es así.
Viendo en redes sociales que, bueno, muchos padres tienen fotos de sus hijos allí esperando volver a verlos en Ciudad de México. Bueno, pendientes entonces de hasta mañana. Que Dios tome el control de todo. Amén, que así sea. Feliz día, amigos. Hasta mañana, Venezuela.